Siempre he pensado que la frase todo tiempo pasado fue mejor no significa que antes pasaran menos cosas malas, sino que felizmente la gente se olvida de las cosas y se acabó. Y es aún mejor si lo hacen con ayuda, pero yo creo que eso es como caer bajo, es falta de autonomía. La verdad, yo nunca tuve mucha fe en la humanidad, detesto los grupos, las sectas, los gremios o en realidad cualquier conjunto de bichos que se junten por razones de trabajo, de gustos, manías o algo así. Me parece grotesco ver la repetición del tipo en cada uno de ellos, la misma jerga, la misma vanidad e intención de creerse superiores al resto. Odio los grupos, pero por sobre todo, odio el de los pintores, en parte porque es lo que más conozco y por otra, por los críticos. Es una plaga que nunca supe entender. Si yo fuera una gran cirujana y alguien que nunca ha usado un bisturí ni es un médico viniera a explicarme los errores en mi operación, ¿qué pensaría? Lo mismo pasa con la pintura. No sé, en mi opinión, el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantos momentos tristes, tantas caras cínicas y crueles, que para mí, escribir mi tránsito por esta historia es como pasearme por el Museo de la Vergüenza. Pero probablemente de aquí a un tiempo más dudo que en el encierro gris tenga alguna intención o ganas de escribir. En el Salón de Primavera presenté hace 5 años un cuadro llamado Maternidad. Una cosa como acostumbraron a decir mis críticos, ciertamente profunda e intelectual. Pero mi pintura no era nada de lo que ellos pensaban. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizás algún llamado, apagado y distante. La escena para mí surgiría una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esta escena, pasaban de largo. O si es que alguien lo veía, se notaba que no lo comprendía, como si fuera otro objeto de decoración más, excepto por una sola persona, una mujer desconocida. Estuvo mucho tiempo delante del cuadro, ensimismada, como si no escuchara o no viera nada de lo que pasaba alrededor. La miré por muchos minutos con ansiedad. Después desapareció. Mientras yo pensaba en un miedo invencible y un deseo angustiante de buscarla. ¿Miedo de qué? Quizás algo como ese miedo que debe sentir la gente que es regular para las apuestas. Y un momento decidí apostarlo todo. Cuando presentí que ya se iba, no pude evitar correr a sentarme naturalmente fuera del salón a ver dónde se dirigía. Me sentí irritada, infeliz, pensando que quizás no la iba a volver a ver más. Esa noche volví a la casa, nerviosa y extrañamente triste. ¿Qué era lo que había sentido todas estas horas? Durante los meses que siguieron, fui todos los días al salón y me ponía cerca de mi cuadro para reconocer las caras de todas las personas que se pusieran frente a él, pero ella no aparecía. Pensé todos los días en ella, en la posibilidad de volver a verla, en cómo fue que llegaron estos sentimientos hacia mí, sin dejar de sentir una profunda confusión. Una tarde por fin, y para mi sorpresa la vi en la calle. Caminaba a la vereda al frente apurada, como quien tiene que llegar a una hora o a un lugar definido. La reconocí tan rápido que hasta yo misma me extrañé, pero pensé que iba a desperdiciar gravemente esa oportunidad si me ponía a pensar tanto. Pensé tanto en ella, tantos meses, que cuando la vi no supe qué hacer. En ese encuentro imaginario había pensado en diferentes posibilidades. Creo que siempre he sido un poco torpe y tímida, pero ahora había planeado muchas variantes para hablar con ella que eran lógicas o al menos posibles. El problema básico era saber quién era ella. Mientras ordenaba mis pensamientos, pensé que durante mis meses de reflexión me imaginaba episodios donde al encontrarme con ella, yo era muy habladora, otras veces risueñas. Una vez imaginé que era grosera y reaccionaba con rabia. Ahora había llegado el momento de hacer alguna realidad. La vi doblando la esquina de San Martín, caminó un poco y entró en el edificio. Tenía que decidirme rápido. ¿Qué iba a hacer? ¿Hasta cuándo iba a durar esta situación? De repente me encontré frente a frente con ella. Alguien más arrejada que yo pronunció desde mi interior. ¿Este es el edificio de la compañía T? Mientras había afuera un cartel gigante que decía justamente compañía T, pero ella me respondió con tranquilidad, pensando que quizás al fin y al cabo una vez no ve carteles demasiado grandes. La pregunta no era tan ridícula. De repente me miró como si hubiera visto un fantasma. Pensé, ¿me reconoció? Y efectivamente, le dije entonces un poco brusca, que si se acordaba de mi cuadro. Pensé que pasaría si no se acordaba y que todo era imaginación mía. Dijo tajantemente que no y casi se puso a llorar. Sorry, me equivoqué. Me encontré diciendo algo que ahora me avergüenza contar. Le dije que me disculpara, que me había equivocado y me despedí. Caminé casi corriendo en cualquier dirección. Ya llevaba una cuadra cuando oí una voz que me llamaba. Era ella, confundida, aturdida, diciéndome en voz baja que perdonara su estupidez. Yo la escuché callada. Una de las cosas que dijo en ese difuso momento se me quedó en la cabeza permanentemente. Recuerdo su pintura constantemente. Después de eso salí corriendo y pensé en seguirla. Pero pensé en lo normal que sería y seguí caminando rápido pero normal. Recuerdo su pintura constantemente.
Me sentí feliz, capaz de grandes cosas y también un poco tonta, pensando que podría verla en cualquier momento en la oficina. Mientras volvía a casa muy deprimida, trataba de pensar con claridad. Luego, una mezcla de sentimientos. Pensaba en la frase que dijo. La recuerdo constantemente. Mi corazón latía con violencia. Por otro lado, imaginé que podía pasar mucho tiempo antes de volver a encontrarla. Era necesario encontrarla. Al otro día volví a ir al edificio de la compañía T. Esperé toda la tarde hasta que a esa hora más o menos de las 7 la vi salir. Me sentí decidida, la detuve y le hice caminar un poco brusca a la plaza. Me preguntó que a dónde la llevaba, que qué quería. Le dije que era urgente hablar con ella. Nos sentamos y comencé a explicarle todo. Le dije que de alguna extraña manera la necesitaba, que no entendía qué me estaba pasando pero que la necesitaba. Ella no hablaba y no dejaba de mirar un árbol que había atrás. ¿Me estás escuchando?, le grité y hasta la tomé del brazo con violencia. Sin duda, no fue la mejor decisión. Se levantó de la banca e iba a irse, pero logré no asustarla más, explicándole que a veces no sabía por qué hacía las cosas y que lo sentía mucho. Quedamos de vernos prontos. Al día siguiente, muy temprano, la llamé por teléfono. ¿Aló? Sofía, necesito verte. Desde que nos separamos he pensado mucho en ti. Espera un momento. ¿Por qué no contestas? No podía hablar. ¿Por qué? Acá dentro sale mucha gente. ¿Y ahora cómo puedes hablar? Porque cerré la puerta. Cuando cierro la puerta saben que no deben molestar. Necesito verte, no he podido dejar de pensar en ti. ¿Por qué no respondes? Matilde, ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas? yo también. Yo también, ¿qué? Sí, yo también no he hecho más que pensar. ¿Pero pensar en qué? En todo. ¿Cómo en todo? ¿En qué? En lo extraño que es todo. Lo de su cuadro, el encuentro de ayer, lo de hoy. Qué sé yo, la imprecisión siempre me ha irritado. Sí, pero yo te he dicho que he pensado mucho en ti y tú no me dices nada. Te digo que he pensado en todo. Llegué, pensando por qué Sofía me hacía ir a su casa, y cuando entré noté que había una mujer sentada en el comedor, al parecer ciega. Me senté a su lado y me dijo que sabía que yo era amiga de Sofía, que ella era su pareja hace años, que conocía mi trabajo y que le gustaba. De repente me entregó una nota diciéndome que Sofía la había dejado para mí y que seguro no era nada urgente, pero ella era así, volátil. Yo también pienso en usted. Mientras me iba a mi casa pensé, ¿qué clase de comedia horrible es esta? Mi cabeza era un pandemonio, una cantidad de ideas, sentimientos de amor y odio, preguntas, resentimientos y recuerdos. Pero preguntas, sobre todo preguntas. No sé en qué momento se cruzaron así nuestras vidas. ¿Por qué llegas a parecer como un pecado o un deseo intocable? ¿No has notado también que somos mujeres? ¿Por qué pareces tan normal? Me gustaría que todas estas sensaciones se fueran, pero a su vez que siempre se quedaran, porque hace tiempo no sentía que mi corazón latía. Ella siempre ha sido mi apoyo, siempre ha estado conmigo. Yo he estado con ella, en el accidente, en el resto de los días. Y ya son años que se ven ahora infectados por tu culpa. Y yo soy la que se siente culpable. Seguro ella a veces espera, la habitación oscura en la que está todo el tiempo. Y yo llegue a darle un poco de luz, que le devuelva un poco de vida. Qué difícil es conciliar el sueño con este dilema. ¿Por qué apareciste ahora, Matilde? ¿Por qué? ¿Qué idea era esta de hacerme ir a su casa a buscar una carta? Y una carta como esa. ¿Era porque quería advertirme que tenía pareja? ¿Que me replanteara nuestra situación? Yo sentía amor y nada más. No entendía por qué tenía que ser tan raro que fuera por una mujer. Y por eso, por defender ese amor, me fue a humillar. Y a humillar a su pareja. En esa escena de terror donde yo leía, abría frente a ella una especie de puerta al infierno. Los días que vinieron fueron agitados. No supe nada de Sofía. Me preguntaba cuándo volvería del campo. El mismo día la llamé a su casa, pero su mucama me dijo que no sabía nada.
Me sentía tan feliz de saber que ella también me quería. Sí, me quería. Y yo ya sentía que la amaba. A medida que iban pasando los días, más ansiosa estaba por verla y crecía en mí una especie de locura. Uno de esos días recibí otra carta de Sofía que decía: «Tengo miedo de hacerte mucho mal». Yo le respondí ansiosamente de vuelta: «No me importa lo que puedas hacerme. Cada segundo que pasa siento que necesito más de ti». Durante más de un mes nos vimos casi todos los días. No quiero dar detalle de todo lo que pasó en esos días tan bonitos y a la vez tan horribles. Sofía comenzaba a venir a mi casa. Lejos de tranquilizarme, el amor físico me perturbó más. Trajo nuevas y torturantes dudas, crueles experimentos con Sofía. A veces, después de todo ese hermoso momento en el que nos sentíamos una, terminábamos por sentirnos frías y extrañas, sintiendo algo muy doloroso, una especie de distanciamiento. De día, lo que más había eran peleas, encuentros extraños en los que solo recuerdo que discutíamos, ya ni me acuerdo de qué. Un día la discusión fue más fuerte que de costumbre y no sé cómo llegué a gritarle puta. Me sentía como un monstruo, cruel, injusta y vengativa. Escenas como esas se repetían casi todos los días. A veces terminaban en calma y podíamos disfrutar de la felicidad de ese amor. Me sentía viva con ella. Ella dejaba de cuestionarse tanto lo bizarro de la situación y lo vivía conmigo. Simplemente lo vivía. Salíamos mucho, hablábamos de amor, nos reíamos. Pero esos momentos de ternura se fueron haciendo más raros y más cortos, como esos momentos donde sale el sol, solo a veces, en un cielo tapado por las nubes. Mis dudas e interrogatorios fueron consumiendo todo, como una liana que enredaba y ahogaba la banca donde nos sentábamos siempre, los árboles del parque, en una monstruosa trama. Un día quise dilucidar mis dudas y decidí que le iba a preguntar a Sofía si sentía algo por Martina. ¿Por qué seguís con ella? La quería mucho. Entonces ahora no la querí. Yo no he dicho que he dejado de quererla. Dijiste la quería, no la quiero. ¿Por qué siempre malinterpreté todo? Entonces todavía la querí. ¿Por qué no respondí? Porque es inútil, siempre hablamos lo mismo. Bueno, vamos a lo concreto. ¿Te acostáis con ella? Tengo que responder. Obvio que tenéis que responder. Contesta, ¿sí o no? Encuentro que es una falta de respeto que me interrogue así. Contesta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Más encima le hacéis creer que la querí. Sería así de fría para engañar, ¿por qué no me vas a engañar a mí? Qué asco. ¿Qué asco qué? Esto, engañando a una ciega. Todo ese día terminó peor que nunca y volví a mi casa arrepentida. Me acordaba de los ojos de Sofía, duros como levantando un puente que nos estaba separando. Llamé a casa y me dijeron que no volvía desde la tarde, después que se había ido al campo a visitar a su primo o algo así. Sentía tanta rabia, además de que, de alguna manera, sentía celos del primo. Algo se había roto entre nosotras. Durante días le escribí cartas que decían cosas miserables, que yo era una basura, que nunca me perdonaría lo que había dicho y etc. Un día, cuando ya no tenía esperanza, me llegó una carta. Sofía quería que fuera al campo. A veces me parece como si esta escena la hubiéramos vivido siempre juntas. Cuando vi a la mujer solitaria de tu ventana, sentí que eras como yo y que también buscabas ciegamente a alguien. Desde ese día, yo también pensé casi siempre en ti. Soñé contigo, pensé en buscarte y confesártelo, pero tuve miedo de equivocarme. Esperé a que tú me buscaras a mí. Pero yo te ayudaba. Pensé tanto en eso que llegó un momento, en un ascensor donde yo fui torpe nomás, pero nos encontramos. Algo raro había en todo esto que me desconcertaba. No podía dejar de preguntarme por qué el primo de Sofía podía ser tan importante. Entonces, tras una línea de análisis, concluí: Sofía es amante del primo. Sentí asco, rabia, locura, una sensación horrible que me recorría por todo el cuerpo y me hacía sentir ganas de ir y apretarle el cuello, hacer que me dijera la verdad, y nada más que la verdad. Todo era difuso, mi cabeza ya no estaba funcionando bien, y Sofía se me parecía como algo incierto y melancólico. Horas más tarde, mis pensamientos empezarían a alcanzar la violencia de otras veces. Fue todo tan raro que voy a limitar los hechos puntualmente como fueron. Creo que sin pensarlo mucho, en la noche, mientras todos dormían, me fui y volví a Santiago. Me arrepentí, le escribí no sé cuántas cartas a Sofía. No me respondió ninguna. La llamé hasta el cansancio y logré por fin un acuerdo de vernos a las 5 en la plaza de nuevo. Ella me decía que no sabía que íbamos a ganar, pero yo solo necesitaba verla y hablarle, descargarme con ella, hacerle tantas preguntas. Le dije: si no vienes, te juro que me mato. De verdad me mato. Ya era las 5:40. Pensé, hasta las 6 esperó. Alguna razón buena tendrá para haberse demorado una hora.
pero cuando ya llevaba 1 hora y media esperando, ardí en ira y sentí horribles deseos de hacerle daño. ¿Cómo podía hacerme esto? Llamé a su casa y me dijeron que había tenido que partir urgente al campo. Urgente. Yo no era urgente ya. Creía que tenía el derecho de decirme a las 5 en una plaza tan importante para nosotras y dejarme plantada así como así. Ni siquiera un aviso, ni una llamada. Se me ocurrió entonces ir a su casa. ¿Para qué? Para contarle todo a la ciega, para sacarle irónicamente de su ceguera. Le conté todo, que Sofía la engañaba conmigo, que a mí me engañaba con el primo de la casa del campo, que no se sorprendiera, que eso era lo que era. Sofía era una serpiente. Naturalmente le pedí perdón por haber sido así de cruel. Me sentí avergonzada, y una vez que lancé como escupiendo todo lleno de rabia, me sentí triste. Triste porque me di cuenta que las dos teníamos el corazón roto. Sin ya mucho que decir me iba yendo, cuando la ciega me tomó del brazo y me dijo como si pudiera verme: tú nunca me causaste buena espina. De todos lados se te nota lo insensata y cruel. Quizás algo tenían en común con Sofía. Partí angustiada y volteé loco a un bar. Quedé ebria, perdida, vaga. Terminé creo llevando a casa a un pervertido de mi edad, que seguramente estaba buscando a alguien con quien sediar su día. Cuando estuvimos en mi casa y luego en mi cama, solo recuerdo haber sentido su asqueroso y sudoroso cuerpo encima de mí, agitado como una bestia asquerosa tal como yo. Pero lo podrido no era mi cuerpo, era mi mente. Le grité tantas cosas cuando volví a reconectarme con la realidad. Se fue espantado, y mientras se ponía los zapatos y la ropa faltante, caminaba tambaleándose lo que salía de mi casa. Yo le soltaba gritos, y él me gritaba de vuelta que era una lesbiana loca, demente, desquiciada y fea. Sería la madrugada, supongo, no sé a qué hora, cuando decidí que las cosas no tenían por qué ser así, y me decidí también a corroborar si mis dudas de si había algo entre Sofía y ese acontecido primo eran ciertas. Me sentí triste por mí misma, pero no encontraba manera de escapar ya de ese laberinto que era mi cabeza. Pensé rápido en viajar a la casa del campo, y fue así de expedito, dicho y hecho. Mientras iba en camino, solo pensaba en la rabia contenida y el deseo ferviente de comprobar toda y cada una de las cosas que tenía en mi mente. Qué poco quedaba de Matilde Castel, qué intenso y doloroso era pensar que un cuadro que yo pinté había arruinado mi vida. Estaba parada enfrente de la casa del campo. Todavía había luces encendidas, por lo que pensé que seguramente ella estaría ahí, riendo con su primo, siendo feliz con su primo, olvidándose de mí con su primo, haciendo quizás qué. Qué sensación de asco me daba ahora Sofía. Qué grotesco y triste era todo. Esperé a que se apagaran todas las luces. Me quedé mirando la luz de la pieza de Sofía. La del primo estaba encendida. Entonces solo quedaba esperar que se prendiera la de Sofía y podía quizás irme tranquila. Pensar que no todo era tan horrible, no sé. Pero la luz de la pieza de Sofía no se encendió. No tengo fuerzas para decir qué sensación tuve en ese momento. Mi corazón latía con violencia. Sentía que se me iba el aire. Y entonces, cuando ya no pude más, entré. Decidí entrar a la propiedad privada. Directamente a encarar a Sofía, a pedirle que me diera mi vida de vuelta. Cuando entré, pasé a llevar el bolsillo de la chaqueta y sentí el cuchillo. Por mi cabeza pasaron todos los momentos que había vivido después de conocer a Sofía. Pensé en lo equivocada que estaba al creer que por ser artista ya conocía las grandes desdichas. Todos los segundos que transcurrieron después de que entré a la casa del campo fueron interminables. No sé cuánto tiempo pasó. Ya todo lo que veía era o un túnel oscuro donde solo se oían gritos y llantos, o una imagen donde Sofía y yo estábamos estáticamente mirándonos la una con la otra. En esos momentos tranquilos y de plenitud donde yo, acostada a su lado, descubría otro mundo. Pero al final, era como si las dos hubiéramos estado viviendo en túneles paralelos, sin saber que estábamos tan cerca para encontrarnos frente a un cuadro que curiosamente juntó de las más fuertes emociones de Sofía conmigo. Pero realmente nos habíamos juntado. Todo era difuso. Recordaba su cara mientras lloraba, su cara mientras parecía feliz estando conmigo. Qué burlesco show de circo fue todo este tiempo. Me di cuenta de que en todo caso había solo un túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido toda mi vida. Y alguna vez creí que ella venía del túnel de al lado, cuando en realidad ella pertenecía únicamente al mundo sin límites, de los que no viven en túneles, y quizás, por simple curiosidad, quiso atraparme en sus jaulas y ver de cuánto era capaz, misteriosa y casi muda, mientras yo, sin saberlo, no entendía la vida totalmente ordinaria y frívola que ella tenía al mismo tiempo de engañarme haciéndome creer que ella podía entenderme. Diría que solo hubo un ser que pudo entenderme, o quizás casi logré entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Y entonces sentí que mi destino era infinitamente más solitario de lo que había imaginado.